Bienvenido a un tutorial sobre cómo ingresar expresiones o funciones complicadas en foros de discusión, mensajes y correos electrónicos de Matas. Como ejemplo, ingresaremos esta función aquí, que es mucho más complicado que una función que probablemente tendrías que ingresar en Matas. Entonces, ya sea que esté publicando en un foro de discusión, enviando un mensaje o un correo electrónico a través de Matas, siempre verá este editor, y podemos ingresar la notación matemática usando estas dos herramientas en el extremo derecho. Para comenzar la expresión o función matemática, presionamos la tecla sigma plus, que está aquí, que muestra este cuadro rojo. Ingresamos la notación matemática dentro del cuadro rojo. Entonces, desde el teclado, ingresaremos f de x igual. Luego, nuestra función es racional, así que hagamos clic en la herramienta sigma, donde encontraremos todos los símbolos y comandos matemáticos, así que haremos clic en la herramienta sigma. Y observe cómo aquí tenemos una fracción donde x más 1 está en el numerador, y x menos 1 está en el denominador, así que haremos clic en esto. Y ahora lo que haremos es editar esto. Entonces borremos la x más 1, e ingresaremos el numerador de nuestra función dentro de estos paréntesis. Observe cómo tenemos la raíz cúbica de la cantidad 5x al cuadrado menos el log natural pi x. Entonces queremos ingresar la raíz cúbica. Para hacer esto, volveremos a la tecla sigma. Observe cómo aquí tenemos la raíz cuadrada de si aquí tenemos la enésima raíz de x, entonces haremos clic en la enésima raíz, pero tendremos que cambiar n a 3, así que haremos clic en la enésima raíz de x. Cambiaremos este n a 3 para la raíz cúbica, entonces retroceda, 3, y ahora ¿dónde está esta x? Ingresaremos la cantidad 5x al cuadrado menos log natural pi x. Entonces ingresemos 5, y luego tenemos x al cuadrado, entonces ingresemos x. Ahora para el exponente de 2, haremos clic en la tecla sigma. Y observe aquí tenemos x elevado a la potencia de m más n. Hagamos clic en esto, pero observe cómo ingresó un factor adicional de x, así que borremos una de estas x. Y ahora el exponente de m más n debe ser 2, por lo que borraremos m más n e ingresaremos 2. Flecha derecha una vez. Hay 5x al cuadrado, y ahora necesitamos ingresar menos log natural pi x, entonces menos. Para el registro natural, presionaremos ln. Luego, entre paréntesis, necesitamos pi veces x, así que abra el paréntesis. Para pi podemos ingresar pi o hacer clic en sigma, y debería haber un pi aquí en alguna parte. Aquí está abajo hacia el fondo. Y luego x, paréntesis cerrado para el registro natural. Y ahora hemos completado el numerador. Necesitamos movernos al denominador, así que vamos a la flecha derecha, y borramos la x menos 1 e ingresamos el denominador. Nuestro denominador es 2 veces e elevado a la potencia de 5x. Para ingresar el exponente de 5x, haremos clic en sigma e ingresaremos x elevado a la potencia de m más n. Necesitamos borrar el factor extra de x. Después de un tiempo, puede ver que para obtener un exponente usamos este cursor aquí, que en el teclado sería Shift más 6. Limpiaremos la m más n e ingresaremos el exponente de 5x. Flecha derecha una vez. Entonces tenemos menos. Ahora, registre la base 4 de x en la quinta. Va a ser un poco complicado porque necesitamos que la base de 4 sea un subíndice del registro, así que presionemos la tecla sigma. Aquí tenemos x con el subíndice de mn, para que podamos usar esto para ingresar al registro. Hagamos clic en esto. Lo que haremos es borrar la x e ingresar en log para iniciar sesión en el teclado. Y el subíndice era mn, pero tenemos una base de 4, así que borraremos mn, ingrese 4. Flecha derecha una vez, y tenemos la base de registro 4 de x a la quinta, así que entre paréntesis, tendremos x elevado a la potencia de 5, paréntesis cerrado, y deberíamos haber terminado. Para verificar esto, haremos clic fuera del cuadro rojo, y notaremos cómo nuestra función coincide perfectamente con lo que queríamos. Así es como ingresamos la notación matemática cuando publicamos en el foro de discusión, redactando un mensaje o correo electrónico dentro de Matas. Espero que hayas encontrado esto útil.